Muy bienvenidos a todas y todos. Soy David Otroluñi del Laboratorio de Ecobudismo, LEP, una red ejecutora, colaboradora, creativa y participativa que permite analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas y interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativos y otras. Así enriquecemos el diálogo y la ejecución de proyectos y programas ecológicas en las sangas. Agradecemos mucho el patrocinio y colaboración de Fundación Dharma Gaya, como también de la Red Iberoamericana de Estudios de Budismo, ambas entidades hermanas del LEP. Estamos muy contentos de dar inicio a esos conversatorios en los que estaremos presentando las películas que se estarán mostrando en el ciclo de cine de las segundas jornadas de budismo y ecología, propuestas emergentes y proyecciones colectivas, que se llevarán a cabo de manera remota durante los primeros 4 sábados del mes de octubre. Al inscribirse en esa actividad, que es online y gratuita, automáticamente tendrán acceso a las películas que se están mostrando durante toda una semana de octubre. Queremos nuestra agua es el documental que estaremos conversando el día de hoy. Podrán verlo entre el 5 y el 11 de octubre. No olviden inscribirse a las jornadas y para ello entren en nuestra página www.laboratorioecobudismo.com, donde pueden encontrar toda la información y el enlace de inscripción. Entonces, en cuanto nos ocupa el tema de hoy, cuando vemos la Tierra desde el espacio, vemos un planeta azul, cubierto en más de 70% por el agua. Sin embargo, vivimos en una época sin precedentes en la historia del planeta, el Antropoceno. Es una era en la que el ser humano transforma intensamente el sistema Tierra, empujándolo cada vez más cerca de sus límites planetarios, o los umbrales que mantienen estable la vida tal como lo conocemos. Esa vida de hoy en día es únicamente posible gracias a los servicios ecosistémicos, los beneficios gratuitos que la naturaleza nos regala cada día, el aire, el agua, los suelos que nos alimentan. La vida humana, tal como la conocemos, simplemente no sería posible sin ellos. Pero en el antropoceno cada vez quedan menos ecosistemas intactos y por lo tanto menos servicios ecosistémicos, y los poquitos que quedan se distribuyen cada vez de forma menos de igual. Esa distribución injusta no es un accidente, es la raíz de profundas condiciones de injusticia ambiental. Y como suele ocurrir, quienes primero y más duramente sienten esa crisis son las poblaciones más vulnerables, comunidades que muchas veces no tienen voz en las decisiones sobre su propio territorio. Es en ese contexto que están emergiendo casi al mismo tiempo una serie de crisis ambientales profundamente interconectados, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la dificultad de producir y distribuir alimentos de forma justa y el tema que hoy nos ocupa, el acceso al agua dulce. A pesar de que el agua está cubierto por más del 70% de agua, apenas 2,5 de toda esa agua es agua dulce, y de ese pequeño porcentaje, cerca del 70% está atrapado en glaciares y hielo, y otro 30% en acuíferos subterráneos. Al final, solamente estamos explotando el 0,0003% de todo el agua disponible para abastecer a la humanidad de agua potable. Así que no es casualidad que los conflictos por el agua surgen en todos los rincones del mundo. Los vemos en los desiertos más áridos, como el desierto mexicano donde yo vivo, pero también y sorprendentemente en las regiones más húmedas del planeta, en el Chocó colombiano, donde ese documental fue grabado y donde puede llover hasta 12 o 13 metros al año. Ahí donde sobra el agua, también hay comunidades que luchan por tener acceso a ella. Y es que esos conflictos casi siempre están abrazados por relaciones de poder profundamente desiguales, donde las comunidades rurales, locales e indígenas suelen llevar la peor parte. Y es en ese contexto de asombro y urgencia, de abundancia y de escasez, de injusticia y resistencia, que hoy estamos orgullosos de presentar el documental Queremos Nuestra Agua. Y tenemos el honor de conversar con su productora, Julie Hazelwood, quien nos compartirá de primera manera las historias detrás de esa lucha por uno de los derechos más fundamentales, el derecho de agua. Muchas gracias, Juli, por recibirnos como primer acercamiento.
Pues platícanos un poquito quién es Julie Hazelwood y por qué tiene el interés de trabajar ese tema de los derechos del agua. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Es un gusto, un placer por tener esta oportunidad de compartir las luchas y las esperanzas de las comunidades del Choco ecuatoriano y el Choco biogeográfico. Yo soy geógrafa. Pero más allá que ser geógrafa, soy una persona enamorada con las comunidades del Chocó ecuatoriano. Ah, Me quedé encantada de trabajar en esta zona cuando yo tenía 23 años. En septiembre voy a tener 53 años. Entonces, ya vamos mucho tiempo que yo he tenido la gran oportunidad de aprender de los chachis, los awa, los afrodescendientes y pues toda la gente de San Lorenzo, y el cantón de San Lorenzo y la provincia de Esmeraldas, quienes me han enseñado tantas cosas. Básicamente renací llegando ahí cuando tenía 23 años, porque es, como dijo David, es bosque húmedo, muy húmedo. Entonces uno tiene que aprender a vivir completamente diferente, ¿no? No se puede, ah, no se puede caminar fácilmente en el bosque, tiene que saltar raíz a raíz, comen muy diferente también y pues hablaran chapalá. Entonces tuve que aprender caminar, hablar y comer de nuevo como una niña y estoy muy agradecida por todos ellos que me enseñaron vivir y convivir con ellos en el bosque húmedo del Chocó ecuatoriano. Y entonces, ¿de dónde viene el interés de dedicar tanto tiempo, esfuerzo, energía en un documental donde vemos al pueblo indígena del Chocó luchando por sus derechos del agua? Sí, pues la cosa es que cuando yo llegué en 97, 1997, 1997, am, el lugar había sufrido por muchos siglos, la verdad, muchas diferentes exclusiones y diferentes abandonos del Estado. Pero desde que yo llegué, el estado de la vivencia de la gente se, ah, se puso muy crítica la situación y básicamente nos encontramos en una situación de emergencia y porque las palmicultoras llegaron en 1998, pero poco a poco quitaron tierras de los afrodescendientes más que nadie porque no tienen territorio colectivo reconocido. Y entonces, um, básicamente muchas de las comunidades afrodescendientes y chachiahuá se quedaron rodeados por la palma africana. Y estos monocultivos de la palma africana reemplazaron los bosques, contaminaron las aguas, surgieron problemas de soberanía alimentaria y también causaba conflictos entre las diferentes etnias. Entonces, por esta situación,
cuando estuve haciendo mis estudios de doctorado, trabajando con las dos comunidades de La Chiquita y Guadualito que tienen el primer juicio de los derechos de la naturaleza a nivel de la Constitución en Ecuador y el mundo. O sea, fue la primera demanda. Se quedó muy invisibilizada y esta demanda estuvo en contra de dos palmicultoras, los Andes y Palecema, por contaminar sus aguas y especialmente por la extractora. Entonces, en este estado de emergencia, las comunidades me nombraron como coordinadora de comunicación porque ellos no tienen muy bien acceso a la tecnología ni el internet. Entonces, hicimos esta pequeña campaña de decidimos usar derechos de la naturaleza, su juicio y demanda escondida como una estrategia de visibilizar sus problemas y no solamente los problemas sino sus luchas. Entonces, por eso decidimos hacer la película, porque se quedó muy invisibilizado su lucha desde 2002 contra la palmicultura por contaminar sus aguas. Sí es importante resaltar la importancia de la jurisprudencia que se creó a partir de la demanda, que actualmente es un ejemplo que se cita a nivel mundial, ¿no? Es la primera vez donde un pueblo indígena o rural demanda a un sector agroindustrial por la contaminación de recursos naturales que antes venían de manera gratuita, otorgado como servicio ecosistémica, ¿no? El hecho de haber ganado esa demanda les ha cambiado la vida a los pueblos. Sí recuperaron el acceso a agua limpio a partir de la demanda. Bueno, sí, gracias a la pregunta. Primero, me gustaría subrayar que algo muy especial sobre este juicio es que es una comunidad indígena, Awa, y una comunidad afrodescendiente. Entonces, muchas veces las etnias, los Awa, los Chachi, los Sáchila, los Épara de el Choco ecuatoriano, no, no, no suelen como colaborar mucho en cosas. Entonces, por eso el juicio es especialmente especial, porque son dos comunidades ancestrales lucha afrodescendiente y indígena que están luchando por su río, ¿no? La contaminación de su río. Y ellos presentaron este juicio en julio 2010, pero tomó 7 años para que el juez tome la decisión. Era un caso civil que tomó, todo el proceso tomó un juez en un corte provincial de Esmeraldas. Entonces, no como los otros casos de los derechos de la naturaleza, en el Ecuador, la mayoría van por el mecanismo de los derechos de la naturaleza, pero en este caso fue provincial. Por eso demoró 7 años y creo por tomar tantos años desapareció un poco en este orden y en la vista del mundo. Entonces solamente quería subrayar este historia como de su proceso. Y en términos de, bueno, hay una cosa más me gustaría decir rapidito, que este juicio es como casi poética, porque no solamente son las dos comunidades, sino es una comunidad de seres que presenta la demanda contra las palmicultoras. Y entonces,
Es si puedes decir hay un juicio lindo, este es lindo. Ahora, lo que no es lindo es que no ha cumplido, no han implementado o aplicado la decisión de juez. Las comunidades todavía siguen enfrentando su día cotidiano con el río contaminado. Y es una situación muy difícil para ellos porque a veces ni pueden dormir en la noche por el mal olor que tiene el río, porque los peces están muertos y también por las grasas de el proceso de sacar los aceites de la palma africana. Entonces el documental nos cuenta esa historia de los pueblos afropacíficos y indígenas agua que viven en Ecuador, en la región Chocó, y son pueblos bastante aislados que viven en la selva y que viven directamente con el agua, con el río que cruza su territorio, ¿no? Platícanos un poquito cómo ellos se enteraron que el agua estaba contaminada y qué han sido las consecuencias, cómo cambió su vida a partir de que el agua empezó a contaminarse. Bueno, ellos se enteraron, no era muy difícil enterarse que el río estuvo contaminado porque todos los peces estuvieron muertos en las orillas del río. Hubo casi como una bomba de muerte de peces todo a la vez. Y eso es porque en las grasas y los químicos de sacar el aceite de la palma aceitera, en estos químicos y las grasas quitan el oxígeno del agua. Entonces, en quitar el oxígeno también quita el oxígeno de los peces y entonces fue como un muerte masivo, ¿no? Como un- no como fue como un catástrofe, sí. Entonces se dieron cuenta muy rápido y eso pasa frecuentemente para ellos. Entonces viven con el río que tiene este olor que no es aguantable y pasan su día cotidiano y aún van a dormir en las noches con cosas amarradas por su cara para aguantar el olor. Y las consecuencias tienen que ir a San Lorenzo. Ellos viven, no sé, unos media hora de San Lorenzo. Eso es la comunidad, la chiquita más que nada, de la comunidad afrodescendiente. Ah, no tienen acceso a agua potable, entonces viven media hora de San Lorenzo y tienen que ir ahí para, para comprar botellones de agua, para llenar botellones de agua, para llevar a sus comunidades, para lavar sus platos, para beber, para lavar sus caras. Si ellos bañan en el río La Chiquita, salen con ranchas, o sea, con problemas de piel muy serios. Mayores se han muerto, como van a escuchar o como han escuchado en la película, mujeres han tenido abortes naturales, o sea, no tan naturales porque están causados por la contaminación. Y también, por ejemplo, van a ver en la película, parece una parte chistosa,
cuando los jóvenes de la chiquita están actuando como uno de ellos se habían muerto de estar en el río. Parece muy chistoso, Ah, después se ve que ellos están riendo, después la actuación y todo, pero lo que no es nada chistoso que eso está basado en la verdad, porque este joven quien se murió, su hermano mayor, se murió a los 17 años por, creo que era 16 años por cáncer del estómago. mm, Entonces, eso es la cosa sobre los jóvenes, ¿no? Expresan sus emociones y también es una cuestión de teatro, ¿no? Es que se puede actuar cosas muy, muy fuertes para uno. Pero sí, al fondo es algo como una tragedia, ¿no? Que este joven se perdió su hermano mayor. ujú. No, es tremendo para ver y el documental lo muestra muy bonito, ¿no? De cómo realmente un pueblo que vive bastante aislado en ecosistemas que consideramos prístina. Cuando camines ahí todo se ve bonito, pero realmente cuando el agua es como las venas que atraviesen el ecosistema, se contamina, se cambia todo, toda la vida, ¿no? Y también es un poco pensando en el budismo y maneras de cómo ver nuestra relación humano-naturaleza, es un choque de cosmovisiones, ¿no? Por un lado está el sector agroindustrial que funciona dentro de un mecanismo de consumismo, globalización y que tiene una visión de extractivismo, ¿no? El ser humano eh, está ahí para poder extraer los recursos que necesitan eh, y la cosmovisión indígena o afrodescendiente es bastante diferente, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poquito cómo ellos se ven dentro de su ecosistema, ven ellos el ecosistema como una ente que engloba todo, o ellos también ven los árboles como estas milenias, estas son mis tablas, para ellos, ¿cómo hacen la diferencia entre es un recurso que está a nuestra disponibilidad o es el territorio tal vez sagrado o donde vivimos, ¿no? ¿Cómo ven ellos su entorno natural? Bueno, los dos, los Awa, los indígenas y los afrodescendientes, yo creo que tienen mucho en común, pues los afrodescendientes son indígenas que llevaron como esclavizados de África a Ecuador y Colombia. Y dentro de su cosmovisión, como la de los indígenas, ven el bosque, el río, como seres vivientes, ¿no? Como, como, como tú dijiste, como entes vivientes y ellos se ven como parte de, no es naturaleza y humanos, no, es una comunidad de seres, ¿no? Y entonces yo diría, al fondo hay eso. Ahora, desgraciadamente, con la llegada de los diferentes industrias extractivistas, también llega un pensamiento extractivista. Forma parte de lo que supuestamente es una integración al mercado. Pero la cosa es que las comunidades afro-indígenas en una cierta manera no integran al mercado, sino se quedan como otro recurso más. Y y eso cambia su relación con la naturaleza porque las grandes industrias vienen como en, en masivo, ¿no? Vienen con grandes máquinas y todo, pero siempre me ha impresionado que
los indígenas y afros, la primera introducción al mundo afuera fue para prácticamente entregarles, perdón, a motosierras, así como, bueno, sí, así como, bueno, tienen que hacer su parte. Sí, entonces, pues vemos paralelos, ¿no? Entre mucha cosmovisión de pueblos que viven todavía muy cercano con los recursos naturales y el ecosistema y algunos conceptos del budismo, ¿no? Entre ellos la interdependencia, donde todos formas, como tú dices, ellos son parte del ecosistema, ¿no? No se sienten como elemento que está por arriba y forma de cierta manera como una red con el ecosistema, donde ellos son nada más un elemento más que cualquier otro elemento, ¿no? Llama también la atención el valor intrínseco que ellos dan a los recursos, hasta una piedra podría tener una alma y puede tener el valor de existir, el derecho de existir, ¿no? Y entonces, y esa manera de relacionarlos con la naturaleza podría ser una herramienta muy útil para aprender en el antropoceno y muchas veces está muy entrelazado con las creencias que tienen allí localmente. Entonces, ¿nos podrías comentar un poquitito qué son las creencias? ¿En qué creen allí los pueblos locales que forman parte del documental? Yo, bueno, los de los afrodescendientes, ah, yo creo que tienen un tipo de sincretismo entre sus espiritualidades y sus mitos y prácticas espirituales de África y también se mezcló un poco conociendo, por ejemplo, los chachis a través de los siglos y también se mezcló con ah, la católicos, ¿no? Las creencias católicas. Entonces, sí, yo diría que ahora y ahora en los últimos 20, 30 años ha cambiado bastante porque los afrodescendientes ahora se consideran y también practican en el día a día cristianismo, ¿no? Y son evangélicos. No, entonces Ujú, antes bailaran marimba, como puede ver en la ujú, película, y formaba una parte de continuidad ah, con sus identidades y enlaces con África. Y ahora con lo de evangelismo, ya están internalizando que eso está malo, que no debe bailar marimba ni creer en los espíritus del bosque y todo eso. Y bueno, la cosmovisión Awa y Chachi, los dos son bien complejos, la verdad. El Awa, aquí, bueno, mucha gente cree en la tierra, el espíritu, ah, pero ellos tienen cuatro mundos, ¿no? Y la verdad es que yo no podría decir sobre esos cuatro mundos. He estado demasiado ocupada tratando de hacer una película y llevar esta lucha adelante, ah, para aprender en profundo estas cosas y muchas veces cuando tenemos eventos, lo hacemos en conjunto con la gente de las comunidades y ellos mismos explican sus creencias. Es más difícil para mí. Soy geógrafa, no sí, soy antropóloga. ujú. Sí, esa es
cuando se mezclan las religiones ancestrales con religiones occidentales, es un proceso que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Forma parte de una pérdida de tanto las culturas, los lenguajes indígenas se están perdiendo, los conocimientos indígenas están perdiendo muy rápido, ¿no? Pero por otro lado, también hay ejemplos de que a pesar del sincretismo, sí se mantiene una relación horizontal con el ecosistema, ¿no? Un poquitito paralelo con teorías ecológicas como la hipótesis Gaia, ¿no? Que es una hipótesis que dice que toda la Tierra, todo el planeta es realmente un metabolismo, ¿no? Un metabolismo donde todo está conectado y así como un ser humano, un cuerpo humano es un metabolismo, pues tenemos las venas que conecta todo y en este sentido los ríos cumplen esta función, ¿no? Y en este caso entonces podría haber reacciones cuando ese método o manera de vivir está siendo amenazado, pues muchas veces también sientan que su propio territorio o hasta su propio metabolismo, territorio cuerpo, está siendo bajo amenaza, ¿no? Y esto podría provocar reacciones muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo las comunidades ahí han procesado esos cambios y cómo ellos manejan la injusticia que derivado de esas contaminaciones, ¿no? Se van a las armas, se mantienen la lucha pacífica, o cómo ellos reaccionan bajo la impotencia que significa su situación. Bueno, primero obviamente hay estrategia de hacer una película. Pero la película tiene muchas estrategias de escalas múltiples, porque se puede mostrar en otras comunidades para compartir su experiencia. Se puede mostrar a nivel ecuatoriano para levantar conciencia y opinión pública dentro del país. Y se puede mostrar internacionalmente como por ejemplo en España, o Bali, Guatemala, diferentes lugares donde nosotros mostraron nuestra película en festivales ahí. Y aquí a nivel global, por ejemplo, con ustedes, y todos de ustedes que están aquí. Entonces, ah, yo diría eso, hemos como ellos dos comunidades y yo como coordinadora de la comunidad, yo soy como puente, ¿no? Y hemos tomado la decisión de tratar de mostrar la experiencia, la lucha y los efectos de la palma también a todas las escalas, locales hacia internacionales. Eso es la película. También El Juicio, ¿no? Que seguimos debatiendo qué podemos hacer con esta falta de implementación de juicio. También tenemos intercambios de jóvenes, de estudiantes, de gente. A veces las comunidades, es que no se puede ir en este momento a esta región donde están ellos. Es una guerra, es como guerra civil ahí, pero es muy complejo la situación. La palma africana está implicado en eso, pero básicamente hay las pandillas, hay los grupos ilegales y, y todo un nudo de narcotráfico que el Estado dice que quiere combatir, pero yo diría que el Estado forma parte de. Y entonces es muy complejo la situación ahí. Y entonces a veces los diferentes miembros de las comunidades vienen a diferentes eventos, eh,
o también encuentros con estudiantes de afuera para contar su historia y su experiencia de hacer la película. Pero no se puede ir ahí directamente. So, de vez en cuando voy por cosas muy puntuales, pero es una gran tragedia de estas comunidades con quien yo enamoré, con quien yo hice este compromiso de seguir siendo un puente. Realmente están viviendo en este momento, desgraciadamente, en un infierno. Y bueno, justo hoy día hablé con una de ellas y dijo, ah, en malos tiempos, buena cara, ¿no? Entonces ellos siguen con este actitud de esperanza, pero, pero es una lucha día al día y más difícil, más un desafío para mantener la esperanza en toda esta situación y circunstancias de hoy en día. No, pues es tremenda como el estilo de vida local, la tradicional, está bajo presión por diferentes vertientes, ¿no? Entonces al final pues se ve mucho sufrimiento, ¿no? Tanto del lado social de las comunidades como del lado ecológico de los ecosistemas, ¿no? En el budismo la fuente del sufrimiento a menudo es tener una distorsión de la realidad, una visión distorsionada que no ve las cosas en sus dimensiones correctas, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando tenemos esa visión distorsionado y cuando podemos ver al planeta entera como un metabolismo, pues también podemos generar karma negativo, ¿no? Al inducir ese tipo de actividades y entonces podríamos como considerar que pues nosotros, la sociedad, que estamos creando ese tipo de industrias y esas demandas, a la par, pues es nuestra necesidad, pero a la par está también creando esa karma negativo contra la tierra y sus recursos naturales, ¿no? Entonces me gustaría pensar un poquitito en qué esquemas alternativas de sostenibilidad podríamos tener, ¿no? El documental muestra muy bien el esquema agroindustrial de producir aceite vegetal. El aceite vegetal pues es un recurso que con una alta demanda en todo el planeta lo necesitamos para alimento humano, alimento de animales, pero también como lubricantes, en las maquinarias. Y entonces la demanda está allí, hay una demanda muy grande y las plantaciones de palma de aceite es el método más barato, más económico de producir aceite vegetal. Es como 10 veces más eficiente que la segunda fuente, que es la soya, ¿no? Cultivos como soya. Entonces, ¿cómo podríamos ver un poco desde la vista, desde los pueblos indígenas y afrodescendientes, cómo deberíamos contestar a esa demanda global de producir aceite de la manera más vegetal, ¿no? Más económica posible? ¿Qué alternativos podría haber en lugar de grandes plantaciones monoespecíficos que contaminan luego ecosistemas enteros? Bueno, esa es una gran pregunta. Me encantaría tener la respuesta porque creo que me darían el premio Nobel. Pero ah, creo que, o sea, Ecuador es un país que tiene un recurso muy especial. Y bueno, eso es la Constitución ecuatoriana de 2008, que reconoce los derechos de la naturaleza, reconoce el derecho de vivir bien summa causa y el derecho de plurinacionalidad. Y entonces, unas ideas tras de estos derechos de la naturaleza es lo que llamaran
los analistas intelectuales, soñadores de esta época hasta ahora, llamaron eso el post-extractivismo. Y bueno, Eduardo Galeano también hablaba de otros mundos posibles. Él dijo, y perdón mi francés, pero él dijo, este es un mundo de mierda, pero este mundo de mierda está embarazado con otros mundos posibles. Entonces, Qué bonito. este, estos otros mundos posibles tenemos que ir soñando y construyendo en las periferias de, de, de este mundo basado en extractivismo que va destruyendo todo lo que ve. Y entonces en este como camino de muerte que dejan, depende de nosotros de regenerar lo que se queda y lo que nace de nuestros corazones y nuestros otras cosmovisiones que existen en esta plurinacionalidad. Plurinacionalidad es reconocer que hay muchas nacionalidades en una nación y reconocer el derecho de autodeterminación dentro de sus territorios y también reconocer el derecho de representarse dentro de un gobierno plurinacional. O sea, eso es un sueño para, para, para naciones, para estados. Bueno, es el pesadilla de estados de hoy en día, pero es un sueño de lo que podría ser un estado en sí. Y entonces yo creo que las alternativas a este mundo que está basado en extractivismo, en pensamiento extractivismo, es cultivar este otro tipo de pensamiento. Y creo que el budismo es muy importante, es muy fundamental a este tipo de transformación de pensamiento, ¿no? Porque, bueno, es la idea de que hay la posibilidad de llegar a nirvana, ¿no? Hay esta posibilidad de evolución espiritual por pasar por este sufrimiento, por pasar por este trauma y duelo ecológico de etnocidio que estamos viendo, ¿no? Y este respeto mutuo entre los diferentes seres y dejar ser al otro, ¿no? Eso es como el derecho de ser. Imagínense si hubo respeto de los estados por un derecho de ser, un derecho de ser diferente y celebrar la abundancia y diversidad de la vida, ¿no? Eso sí creo que es un otro mundo posible que existe ahí en los horizontes de nuestros mentes y corazones. Sí, sí, es muy interesante lo que menciona de la pluralidad de visiones, ¿no? Y cómo coexisten o cómo uno va comiendo otro, ¿no? Y en este caso sí es muy importante el reconocimiento constitucional de esas diferentes visiones y Latinoamérica ahí sí es una región que destaca por esas luchas territoriales, esas luchas de cosmovisión. Y, por ejemplo, ya tenemos algunos cambios, ¿no? Estoy pensando en Bolivia, que hasta tiene la palabra Pachamama en la Constitución, ¿no? No solo habla de conservación de naturaleza, ecosistema, pero también esa relación íntima, horizontal del ser humano
con la naturaleza, ¿no? Y entonces en este caso podemos hasta poder ver las comunidades que viven en íntimo contacto con la naturaleza, ya sean indígenas o locales, que casi sirven como un termómetro de cómo estamos tratando al planeta, ¿no? Esa contaminación de agua que es todavía bastante local, pero si sumamos toda la sector agroindustrial, pues estamos contaminando a nivel global, ¿no? Pero al momento lo estamos viviendo a nivel global y gracias a documentales como eso que sirven como termómetro, cómo estamos tratando nuestros recursos, ¿no? Y con toda esa lucha jurídica que están haciendo las comunidades, realmente quién es el enemigo? ¿Contra quién estamos peleando? Estamos, el enemigo aquí es el sector agroindustrial, es la sociedad que crea la demanda de aceite vegetal barata, es el gobierno que da las concesiones, ya sea de manera legal o con corrupción, es el modelo económico de extractivismo, de capitalismo. Si tuviéramos que buscar un culpable, dónde está? Bueno, ese también yo creo que me darían el premio Nobel. Pero ah, para mí, bueno, es un sistema colonial, capitalismo. Este es la gente de la Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, donde están ubicadas las comunidades de La Chiquita y Guadalito. Esta provincia siempre ha estado tratada como una zona de sacrificio. Y yo creo al fondo de los Américas, no América, porque no existe América, existe los Américas de Alaska a Chile, ¿no? Y entonces, al fondo de los Américas hay este mito de descubrimiento, ¿no? Que la gente europea vinieran a los Américas y descubrieran los Américas, pero imposible porque ya hubiera gente ahí. Entonces, en este descubrimiento, este supuesto descubrimiento, hay algo ahí que quizás no se ve fácilmente o automáticamente. Quizás no es tan obvio, pero ¿por qué era el descubrimiento? Es porque la gente, los pueblos originarios de las Américas no eran gente para los europeos, no son seres humanos. Entonces, no son seres humanos. Entonces, yo creo al fondo de los problemas que estamos viendo lo que se llama racismo ambiental, ¿no? Y eso es la idea de que ah, existe raza. Primero, todos somos de la raza de seres humanos, como me hicieron recordar el otro día en un laboratorio Bochinche Lab aquí en Ecuador, en Esmeraldas, me invitaron a hablar y los auspiciantes me hicieron recordar que sí, lo irónico del término de racismo ambiental es que no hay raza, que somos todos como seres humanos, como una sola raza. Lo de que hay raza está basado en una construcción de quiénes son humanos y quiénes no son tan humanos, ni quiénes son superiores. Entonces yo creo eso es al fondo. Y después hay un sistema que es como una adicción, ¿no? La gente está adicta a acumulación de recursos, a, a también acumular por su propia familia. La gente empieza a ver solo, hay un- cul- se- el sistema económico como tenemos en el mundo occidental cul- culvi- culvita- cultiva, perdón, cultiva
como un egoísmo, ¿no? Un individualismo. Y y bueno, ahí en Esmeraldas también hay todo lo que está pasando con lo narcotráfico, que no todo es lo que aparece. Básicamente lo que vas a ver sobre en las noticias internacionales sobre lo que está pasando en Ecuador o que está pasando en Sudamérica, prácticamente lo podrías poner como dicen, Pachacuti, ¿no? Se puede, bueno, no es el uso de término 100% correcto, pero yo lo entiendo por poner las cosas en su cabeza, por darle la vuelta entera. Y así es, lo que pasa ahí no es lo que aparece, ¿no? Hay muchos niveles de complejidad que, que es muy difícil analizar, pero lo de consumo de la palma de acetera, o sea, sí es importante que la gente no consume porque, ojo, no hay palma, no hay aceite de la palma sostenible. Tengo un estudiante de la Universidad de California, Davis, me mostró que hay un app de la palma acetera, este, y se puede escanear, no se puede ver Mm, muy bien, sí, pero sí, sí, sí. se puede escanear su barcode, su código, ¿no? Y ver si es sostenible. O sea, bota este app porque no, todo en la palma acetera no es sostenible, no vas a encontrar, no van a encontrar. Entonces, ah, yo diría que, y porque la última cosa que voy a decir es, aquí en el Ecuador, casi es muy difícil encontrar en Esmeraldas, por ejemplo. Lo más irónico es que no solamente hay la industria de la palma acetera, que es prácticamente dueño de la provincia, sino si vas a una tienda, solamente es, ¿qué tipo de aceite quiero? La palma, la palma, la palma, la palma. No hay otras opciones, ¿no? Mm, Es como también están estrangulando la gente con este consumo de la misma cosa que les está matando en su ambiente. Entonces, es muy complejo, como digo, si podría contestar en, en su integridad, yo ganaría el premio Nobel, porque yo no, es muy, muy complejo, pero estamos haciendo todo lo posible para enfrentar la situación lo mejor que podemos. sí, sí, sí. Así, pues, durante esa charla estamos viendo que sí es un problemático muy, muy complejo, ¿no? Algo que conocemos en la ecología sistémica como wicked problems. Y son problemas que tienen muchas dimensiones, no tienen soluciones fáciles o a veces no tienen una solución integral. Siempre son medir balances, ¿no? Medir ventajas versus desventajas y es muy difícil definir el problema, saber quién es el culpable, buscar estrategias para mitigar el problema. Solo podemos implementar soluciones y ver cómo nos va a ir adaptando según lo estamos implementando, ¿no? Y en ese sentido, el documental nos muestra muy bien no solo la destrucción del hábitat, pero la necesidad de incorporar más justicia ambiental, que ese término es un término que está creciendo mucho ahora de popularidad y es justo eso, que esos problemas ambientales, esos problemas complejos, por lo general crean una injusticia social muy, muy marcada, muy profunda, ¿no? Y no estamos hablando únicamente del problema del Chocó,
todas esas problemáticas son problemáticas globales que estamos viendo sus efectos a nivel local, ¿no? Entonces, imaginemos un mundo donde realmente la voz indígena y local rural sí tendría muchísimo más peso en las políticas públicas nacionales, el esquema de cómo vamos a manejar nuestros recursos naturales, ¿no? ¿Qué podríamos vivir? ¿Qué podríamos aprender de estas comunidades que ahorita casi no tienen voz en los debates, pero si ellos estuvieran al mando, ¿qué podemos aprender de ello para mejorar nuestra relación con la naturaleza y el planeta? O sea, cuando yo me fui al Chocó la primera vez cuando tenía 23 años, yo me fui para buscar estos otros mundos posibles, porque en la Universidad de California, Santa Cruz, donde estuve estudiando recién, había salido este término desarrollo sostenible. Y Mm. dije, pero ¿por qué estos profesores, hombres blancos, están como actuando como este concepto es nuevo? No es que los indígenas del mundo han estado haciendo eso todo el tiempo antes de que entramos para destruir sus sistemas de desarrollo sostenible. Entonces me dio esta curiosidad y vine al Ecuador para justamente aprender de las comunidades de desarrollo sostenible. ¿Y qué es eso para mí? Eso significa saber relacionarse con la naturaleza, saber reconocer que la naturaleza es viviente, es viva y que tenemos, es un gran honor estar aquí en la tierra con estas comunidades de seres rodeados por estas comunidades de seres quien ah, nos, nos dan como su bendición de su presencia en el día al día. Y entonces las comunidades, cuando yo me fui ahí y todavía donde vivo ahora, en la sierra ecuatoriana, bueno, tengo el honor de vivir en una comunidad indígena pre-inca y son estos sistemas agroecológicos de plantas medicinales, de agroforestría, ¿no? De saber el valor de cómo relacionarse con cada planta, con cada ser, de que vivir en una manera donde no hay desperdicio. O sea, se puede cosechar, por ejemplo, ayer coseché plantas de arvejas, ¿no? Mm. Y uno pensaría, oh, solamente tiene que cosechar la vaina, pero no. Ahí mismo hay la rábano que se puede usar para dar comida a los cuy, los guinea pigs, los Mm. animalitos. Y, y también se puede llevar las plantas de las arvejas a los chivos o las vacas. O sea, no, y siempre, y después lleva a las alpacas a este mismo área para dejar fertilizante, ¿no? Entonces, es este concepto de la reciprocidad y que la vida es un ciclo y tratar de alimentar este ciclo para que hay más diversidad de plantas y humanos y realmente cuidar y regenerar y Mm. dejar regenerarse esta diversidad de Claro. plantas y animales y peces y humanos en el mundo. Sí, 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 si bien entiendo, hay como dos grandes fuentes de aprendizaje, ¿no? Cuando vemos términos modernos, científicos
como agroecología, permacultura. Pues realmente son métodos de cultivar recursos que ya son usados ancestralmente por el mundo indígena. Entonces hay mucho conocimiento técnico y por eso hay toda una rama de la etnobotánica, etnoecología, que busca esa información antes de que se extingue, ¿no? Pero otro tema de aprendizaje que estás mencionando, pues tiene más que ver con la actitud, ¿no? No con conocimiento técnico, y entonces es la humildad, sentir la interconectividad con la naturaleza, la reciprocidad. Entonces, esa manera de ser generosa con la naturaleza y de tener gratitud, pues crea mucha abundancia, ¿no? Y el saber, en término budismo de vacuidad, que nada existe por sí solo, ¿no? No podemos ver un árbol como un conjunto de tablas que existe ahí solo, o un árbol de palma como una fuente de aceite, si no lo incorporemos dentro de algo más grande, algo que es el ecosistema, ¿no? Con sus guardianos, con todos los servicios ecosistémicos, ¿no? Y tal vez eso es un aprendizaje aún más importante que podemos tener de estos pueblos que viven todavía muy tradicionalmente con los recursos, ¿no? Esa manera de colocar a sí mismo espiritualmente y mentalmente dentro de la selva, ¿no? Y en el documental no solo veo que no solo es una historia que comenta la tragedia de cómo fueron perdiendo el agua, pero también comenta muy bien esa historia, ¿no? De cómo otros mundos son posibles. Y entonces en este caso veo el documental también como un mensaje de esperanza, ¿no? Y por fin, para terminar, cuéntame un poquitito de los otros proyectos, un poco ojeando su trabajo. Me topé mucho con el término de geografía de la esperanza, y me dio mucha curiosidad. ¿Nos podrías comentar un poquitito más qué es geografía de la esperanza y cómo lo estás abordando? Sí, sí. La geografía de esperanza, el concepto de geografías, porque estamos hablando de pluralidades, de reconocer plurinacionalidades, metodologías ah, plurales a la sostenibilidad, es que nació para mí esta idea aprendiendo de la gente, porque yo soy una mujer de Indiana, de la mitad de los Estados Unidos, y, y bueno, la vida siempre tiene sus desafíos, pero cuando yo me encontré en Esmeraldas y viendo los desafíos de que la gente está viviendo en el día al día debido a la palma, debido a todos los procesos que yo había mencionado, yo dije, pero ¿cómo puede ser que esta gente es tan alegre? Y, y entonces a veces yo hablé con algunas personas de la chiquita sobre eso y en varias conversaciones terminaron básicamente con la frase, ah, la esperanza es la última cosa que se muere, ¿no? Mm. Y entonces yo dije, bueno, esta gente tiene esperanza. Y yo dije, a mí me gustaría aprender, tener la esperanza tanto como ellos. Porque en esta época era muy violento en 2000. O sea, ahora es peor. Pero yo nunca había visto con mis propios ojos, con mis propios sentidos, cuerpo, nunca había tenido esta experiencia, este tipo de violencia de ecológica, social y toda la dificultad. Yo no pude dormir en la noche. A veces Mm. yo fui a dormir en la noche y va a sonar muy loca, pero dormía en la noche con el sueño de tener una pistola debajo de mi almohada, porque tenía mucho miedo yo como una gringuita enfrentando todo eso, ¿no?
Entonces me dieron mucha fuerza la gente, ¿no? Porque yo aún pude ir al territorio, regresar a Quito, quizás ir a una conferencia por aquí. O sea, yo tenía bastante privilegio de movilización. Ellos ahí, ¿no? Enfrentando al día. Entonces, yo dije, entonces, ¿qué es la esperanza? Entonces, bueno, yo eh, dediqué los últimos 20 años realmente a esta investigación de qué es la esperanza. Es la pregunta que me motiva en el día al día, ¿no? Y básicamente una cosa que he entendido por hablar con mucha gente y leer mucho. Y ahora las geografías de esperanza, si hacen Google, va a ver que hay mucha gente quien escribe sobre eso. Y estuvo recién haciendo esta idea en como 2008, cuando yo empecé. Y no es por mí que está multiplicando, simplemente como es uno de estos momentos cuando viene el polvo de las estrellas y se, como se entera en diferentes lados del mundo y por coincidencia todo el mundo empieza a hablar y soñar de geografías de esperanza a la vez. Es un milagro de la vida, realmente es una evidencia de estos otros mundos posibles. Entonces, bueno, en poco las geografías de esperanza son para mí la esperanza es un proceso, es un verbo, es muy complejo, porque a veces es un proceso de pensamiento, de corazón, de creencias, de determinación, de también resiliencia y lucha en conjunto con otra gente que comparte las mismas creencias, que le importan mucho los seres de la tierra, ¿no? Y entender que estos espacios que se llaman lugares están poblados por muchos diferentes seres que valen la pena, que tienen este valor intrínseco, como mencionaste, ¿no? Y que en conjunto, individualmente, todo el mundo encuentra la fuerza de continuar, ¿no? Y yo creo que eso sí, por eso la esperanza es como una fuerza de la vida. Pero como mencioné antes, tiene que pasar por estos momentos de duelos ecológicos, yo creo que hasta aquí he llegado, no puedo más. Y de ahí, no sé cómo, pero ahí es cuando nace este nuevo esperanza, ¿no? Y eso es lo que da esperanza, ¿no? Pero tiene que pasar por estas tormentas, estos océanos de emociones que se sienten como lo peor que ha existido en el mundo para llegar a esta luz y, y esta determinación de seguir. Sí. No, pues siento que podríamos estar platicando días enteros, pero lamentablemente tenemos el tiempo contado. Nomás siento pues mucho agradecimiento por todas esas semillas que va sembrando, ¿no? Desde como su papel como productora de cine, su papel como científica y ver cómo se puede mezclar diferentes maneras de pensar, ¿no? Al final también el documental enseña cómo simplemente entregando unas cámaras, que es tecnología moderna, a las comunidades, pues ellos también son capaces de platicar su propia historia, ¿no? Y creo que esas iniciativas
donde seamos creativas, ya sea artísticamente o científicamente, y documentamos las problemáticas que vemos y invitamos a pensar en otras maneras, ¿no? Entonces, el concientizar ahí es un elemento muy importante. Entonces, sentimos mucha gratitud para ayudar en esa lucha y sembrar esas semillas, ¿no? Y entonces, aparte de agradecer a usted, también agradecemos a todos y todas quienes nos han escuchado y las invitamos a seguirnos en nuestras redes. No olviden entrar en nuestra página laboratorioecobudismo.com y ahí se pueden inscribir en las jornadas y pueden acceder a la entrada de esas maravillosas documentales, porque no solo está eso, hay varios otros que forman todo un ciclo de cine, ¿no? Durante de las jornadas también tendremos otras actividades, conferencias sobre proyectos budistas ecológicos en diversas partes del mundo, como también tendremos invitadas y invitados de muy gran nivel. Se los recomiendo muchísimo. También les invitamos a conectarse a nuestras redes de Facebook y Instagram del Laboratorio de Ecobudismo y sumarse a la comunidad que ahí está emergiendo. Les agradecemos mucho su atención.